Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar con la sesión que hemos estado teniendo acerca del pacto. Hoy vamos a hablar acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto. Pero yo quiero que recordemos algunos puntos importantes del antiguo pacto. Que veamos algunas características que quiero que tengan presentes porque vamos a hacer una comparación con el nuevo pacto del que vamos a hablar el día de hoy. El antiguo pacto. El antiguo pacto, hermanos, era solo para la nación de Israel. El antiguo pacto no era para todos. Por eso los judíos excluían a todo gentil, porque ellos sabían que el pacto había sido dado a Moisés como mediador, pero para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Esto era el antiguo pacto. Y recordemos que en ese antiguo pacto se dio la ley. Dios le dio a Moisés la ley. Y Moisés la dio a conocer al pueblo. Ahora quiero enfatizar aquí algo. La ley que Dios le dio a Moisés para que la diera a conocer al pueblo no era un medio de salvación para el pueblo. No era el medio de justificación para el pueblo. La ley solamente colocaba al pueblo, ponía al pueblo en el camino que los iba a llevar a la salvación. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, verso 24, dice el apóstol Pablo, porque la ley ha sido nuestro ayo. Y la palabra ayo viene de una palabra griega, paidagogos, que quiere decir guía, guardián, instructor. Y parafraseando este versículo, entonces podemos decir que el apóstol Pablo dice que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. A fin de que seamos, dice este versículo de Gálatas 3:24, a fin de que seamos justificados por medio de la fe. Entonces la ley no era para salvación, no era el medio de salvación, era solamente para llevarlos a Cristo. El antiguo pacto, dijimos, solo para la nación de Israel. En Éxodo 24, Moisés, dice la palabra de Dios, como Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a todo el pueblo. Y el pueblo entonces, al escuchar todo lo que estaba leyendo Moisés, el pueblo dice, obedeceremos todo lo que Jehová haya dicho. Haremos todo lo que él haya dicho. Y entonces Moisés toma sangre del sacrificio que habían hecho y la rocía sobre el pueblo. Dice, esta es la sangre del pacto. Esto quiero que lo tengan presentes porque ahora vamos a ver lo que concierne al nuevo pacto. En el nuevo pacto es donde estamos usted y yo. Estamos dentro de este nuevo pacto. Y quiero que veamos algunas características. Primero, el nuevo pacto fue anunciado por el profeta Jeremías. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se anunció el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31. Miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a tomar mi Biblia. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice la palabra de Dios de esta manera.
Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehová. He aquí vienen nuevos días. El profeta Jeremías, hermanos, estaba anunciando con muchos siglos de anticipación de que iba a haber otro pacto. Es decir, el antiguo pacto estaba diciendo, este pacto va a ser temporal porque va a venir otro, un pacto nuevo que va a sustituir a este pacto. Entonces, desde el Antiguo Testamento se anunciaba eso. Mire, le voy a leer el verso 32 también. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto, hermanos. Cuando Dios pone las leyes, la ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías anunció esto. Es el único profeta que habla acerca del nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto, hermanos, tiene unas características que quiero que veamos. El nuevo pacto es diferente al antiguo porque el nuevo pacto es para todas las naciones. Hechos capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios que en esa parte fue en el día de Pentecostés, dice, y derramaré sobre vosotros el Espíritu. Dice, toda carne, sobre toda carne. Es decir, hermanos, este nuevo pacto es para todos, se ofrece para todos. Y ahí depende de cada uno de nosotros el aceptarlo o el rechazarlo. El entrar a ese pacto nuevo o el no querer entrar a ese pacto nuevo. A diferencia del antiguo, este es para todo el mundo, es para todas las naciones, mientras que aquel pacto antiguo era solo para la nación de Israel. El nuevo pacto, hermanos, comenzó con la iglesia. Ahí en el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, cuando la iglesia empieza a formarse y empieza a caminar como una iglesia, como una hermandad, ahí nace el nuevo pacto, porque ese es el pueblo de Dios. Usted y yo formamos parte de ese pueblo. Siglos después, ahora hemos ingresado a ese pueblo, al pueblo de Dios, y estamos dentro de ese nuevo pacto. Al menos espero que estemos todos dentro de ese nuevo pacto. Otra característica u otra cualidad del nuevo pacto es que este pacto va a durar hasta que el reino eterno de nuestro Señor venga. Es decir, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a reemplazar a este pacto. Hasta ahí se va a concluir, porque ya estaremos con el Señor. Mire, la palabra de Dios nos dice, 2 de Pedro 1:11. Mire lo que dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. Una vez que ya sea el tiempo, hermanos, ese pacto concluye y nosotros vamos a entrar al reino eterno de nuestro Señor. Otra característica o cualidad del pacto nuevo es que este pacto nuevo supera al pacto antiguo. En muchas cosas podemos analizarlo y este pacto supera al pacto antiguo.
Ahorita vamos a ver algunas cualidades, algunas características que nos van a enseñar por qué es superior el pacto nuevo. En el pacto nuevo, hermanos, podemos ver algunas de estas cualidades que nos permiten visualizar la superioridad en muchas cosas. Por ejemplo, en este pacto nuevo, el mediador de este pacto nuevo es superior al mediador del pacto antiguo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos dice la palabra de Dios: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Dice la palabra: Jesucristo, hombre. Él es el mediador de este. Y mis hermanos, quiero decirles que el mediador del antiguo pacto era Moisés. Fue Moisés. El pueblo no quería hablar con Dios porque tenía miedo, y Moisés entonces fue el mediador. Pero en este nuevo pacto, el mediador de este nuevo pacto es Jesucristo, y Jesucristo es superior a Moisés. Es superior a Moisés. Por eso es que este nuevo pacto es superior, porque nuestro mediador, que es Jesucristo, es mayor que Moisés. En el nuevo pacto también, hermanos, el sacerdocio de este nuevo pacto es superior al sacerdocio del antiguo pacto. El sacerdocio en el antiguo pacto lo efectuaba Aarón y los descendientes de Aarón. Ellos eran los sumos sacerdotes. Eran los que llevaban a cabo esta tarea del sacerdocio. Pero ahora, en este nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Mire, veamos esta cita en Hebreos capítulo 7, verso 26 y 27. Hebreos 7, verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote. Voy a leer desde el 22 porque para completar todo este concepto, dice: es hecho fiador de un mejor pacto. Estamos hablando en Hebreos capítulo 7, verso 22 al 27. Dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era ese sumo sacerdote? Dice la palabra de Dios: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermanos, el nuevo pacto, dentro de este nuevo pacto, el sacerdocio es superior. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. El sacrificio de Él, el derramamiento de sangre, fue una sola vez.
Los sumos sacerdotes en el antiguo pacto lo hacían con frecuencia. Periódicamente se ofrecían sacrificios, y cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios cada año, ofrecía sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, cosa que en el Señor Jesucristo no existe. Él ofreció un solo sacrificio y es para siempre. Dice, nos convenía tal sumo sacerdote, santo, limpio, sin mancha. Ese es el sacerdote, el sumo sacerdote que nosotros tenemos en este nuevo pacto. Por eso es superior. Otra cosa más, el sacrificio, hermanos, es superior. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Dice la palabra de Dios: porque no entró Cristo en santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no, dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo es superior a los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas que se ofrecían en aquel tiempo, de cualquier animal. El sacrificio del Señor Jesucristo es superior a esos. Por eso es que el nuevo pacto es superior. Pero el nuevo pacto, hermanos, demanda algunas cosas de nosotros. Si nosotros estamos en el nuevo pacto, o si aún no entramos a ese nuevo pacto, quiero decirle lo que el nuevo pacto demanda. Primero, el nuevo pacto demanda una aceptación de Cristo. No podemos entrar a ese nuevo pacto si no hemos aceptado a Cristo. Y en este punto hay algunas otros requerimientos que tenemos que llevar a cabo. Es aceptar, es arrepentirnos, es confesar y es bautizarnos. Si nosotros queremos entrar a este nuevo pacto, tenemos que cumplir con estos requerimientos. La palabra de Dios nos demanda esto. El nuevo pacto nos demanda esto. No podemos entrar a un pacto nuevo, este que el Señor Jesucristo ofrece, y Él como mediador, y Él como sumo sacerdote. No podemos entrar si no aceptamos a Cristo. Hay mucha gente que conoce palabra de Dios y sabe, pero no le ha aceptado en su corazón. No está dentro del pacto. Entonces necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, hacer nuestra confesión de fe, arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la decisión de bautizarnos. Estaremos entrando al nuevo pacto. Pero el nuevo pacto también demanda otras cosas. Aparte de esto, el nuevo pacto demanda que te comprometas con el Señor Jesucristo. Ay, cuando hablamos de compromiso, hermanos, eso nos asusta a muchos. Los compromisos nos atemorizan. Hay mucha gente que no realiza ciertas cosas por temor al compromiso. Pero el nuevo pacto demanda que tú te comprometas con el Señor. Que yo me comprometa con el Señor. Cuando nosotros hacemos compromiso, tenemos que cumplir. Tenemos que esforzarnos por cumplir con el Señor. Comprométase con Él, porque eso demanda el nuevo pacto. No es entrar al pacto y vivir una vida ya sin ninguna preocupación. No, tenemos que preocuparnos, que ser diligentes en nuestra salvación. El nuevo pacto, hermanos, también demanda que le obedezcas tú y que le obedezca yo.
Eso demanda el nuevo pacto. Quiere obediencia. El Señor quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos. Ya no está la ley como se la dio Dios a Moisés dentro del antiguo pacto. No. Ahora la ha escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, cuando estamos dentro de este nuevo pacto, quiero aclarar esto, hermanos. Cuando estamos en el nuevo pacto, no significa que el pacto antiguo estaba erróneo. No, cumplió con lo suyo y fue clavado en la cruz. Cuando Jesucristo fue clavado, ahí fue clavado ese pacto, esa ley, ese decreto. Fue clavado ahí, según nos dice Colosenses. Pero de esos mandamientos que estaban ahí, ahora en el nuevo pacto, se revalidan la mayoría de ellos. Solamente el mandamiento de guardar el sábado, ese no se revalida, hermanos, en este nuevo pacto. Por eso es que nosotros no guardamos el sábado. Por eso es que nosotros no nos reunimos el sábado. Nos reunimos el domingo, que es el día cuando el Señor Jesucristo tuvo la victoria, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, todos los demás mandamientos son parte también de este pacto, porque se revalidan y están en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces necesitamos, este nuevo pacto demanda obediencia. ¿Qué más demanda este nuevo pacto? Demanda que permanezcas fiel, hermano. Este nuevo pacto nos demanda fidelidad, santidad. Nuestra vida, hermano, no puede seguir siendo como éramos antes. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes. Necesitamos guardarle fidelidad. Apocalipsis 2:10 nos dice que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Necesitamos guardar fidelidad, permanecer en fidelidad a nuestro Dios. Segunda de Timoteo 4:7, miren lo que nos dice. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Permanecer fiel. El apóstol Pablo dice, he guardado la fe, he hecho lo que tenía que hacer, he peleado y he trabajado y he luchado, pero la fe la he guardado. Estamos en tiempos, hermanos, donde nosotros necesitamos permanecer fieles, donde necesitamos manifestar esa fidelidad a través de nuestros hechos. Las cosas están difíciles, sí, pero nosotros podemos porque el Señor está con nosotros. Por último, hermanos, este nuevo pacto demanda que celebremos el pacto con Cristo por su sangre, que celebremos, hermanos, y lo hacemos cada primer día de la semana, así como en el libro de los Hechos, el pueblo de Dios, la iglesia se reunía cada primer día de la semana, así nos reunimos nosotros y celebramos este nuevo pacto. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, verso 28. Dice la palabra de Dios. Ya estamos por terminar, hermanos. Mateo 26. Verso 28. Dice la palabra de Dios. Porque esto es mi sangre. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre. El nuevo pacto, hermanos, demanda que celebremos, que cada primer día de la semana participemos y celebremos de este nuevo pacto en el que estamos usted y estoy yo. Nuevo pacto. Termino, hermanos, con una cita. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Y con esto quiero concluir y que usted se quede con este pensamiento. Primera de Pedro,
capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios, porque primera de Pedro 4, estoy leyendo el 3, 4, 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, viene una pregunta interesante que quiero que usted la escuche bien. Dice, y si primero comienza el juicio por nosotros, y aquí viene la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermano, usted y yo estamos dentro de este nuevo pacto. Obedecemos el Evangelio de Dios, no obedecemos las estipulaciones de este nuevo pacto, ¿cuál será nuestro fin? Y no necesito decírselo, porque usted lo sabe. Usted sabe que el fin de aquellos que no permanecen fieles en el pacto es el lago de fuego, es el infierno. Pero los que permanecemos en ese pacto, cumpliendo las estipulaciones, obedeciendo a Dios, siendo fieles, buscando la santidad, entonces el pacto ese que nosotros hicimos con Dios y nuestro mediador nos va a llevar a la patria celestial, a la tierra prometida con el Señor, con nuestro Dios. Mis hermanos, gracias. Dios me los bendiga. Espero que esto que hablamos del pacto, acerca del pacto antiguo, del pacto nuevo, pueda usted aprender algo de él. Hay muchas cosas más que decir, pero traté de resumirlo para que podamos entender lo esencial de este pacto. Hay gente que dice que lo del Antiguo Testamento ya no tiene validez. No es cierto. Tiene validez. Aquello es sombra y tipo de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Entonces, todo es importante, hermanos. Por eso es que tenemos la Escritura en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. El día de mañana quiero invitarlos también. Igual, misma hora, 7 de la tarde. Vamos a hablar acerca de lo que recordamos en esta semana. Acerca del Señor Jesucristo, de la pasión de Cristo. Va a ser el día de mañana, jueves, el viernes, el sábado no tenemos nada y el domingo tendremos un servicio a las 6 de la mañana para hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, los esperamos mañana en la misma transmisión a través de la página de Iglesia de Cristo Mezquitic, 7 de la tarde mañana. Dios los bendiga. Gracias.